Bueno, primero les comento, les recuerdo más bien, ¿cierto? Que esta semana va a ser el tercer taller del ramo, el día miércoles, o sea, mañana. Sí, ¿qué otra información tenías que darles? El jueves no vamos a tener clase, por si acaso, porque tengo una actividad de la universidad justo a esa hora, así que no vamos a tener clase el jueves. Tampoco la vamos a recuperar porque en realidad vamos bien como con los tiempos, así que perder una clase no hemos perdido ninguna en todo el semestre, así que no nos supone atrasarnos en demasía, así que tómenlo como un día libre, ¿no es cierto? Y al día siguiente, eso sí, tienen ayudantía, van a ver todo lo que tiene que ver con torsión, así que los invito a que participen para ir reforzando ya esta unidad que estamos terminando. Queda esta clase y una más de torsión. Luego pasamos a un nuevo tema. Así que eso más que nada. Eh, Hoy día vamos a ver un tema importante que es transmisión de potencia, ya que tiene que ver con el uso que se le da a los ejes que hemos venido estudiando este último tiempo. Eh, Creo que esto lo mencionamos, ¿cierto?, un par de ocasiones. Estos ejes circulares, ¿cierto?, de sección transversal circular que hemos estado estudiando, describiendo las características que tiene el esfuerzo y la deformación que en estos ejes se produce, con frecuencia se utilizan para transmitir potencia desarrollada en una máquina, de un punto a otro. Por ejemplo, desde un motor, ¿cierto? Se genera la potencia, se inyecta al motor, o sea, al eje esa potencia, y esa potencia se transmite eh, a un punto, ¿cierto?, distante, por ejemplo, a otro elemento de máquina, como puede ser un engranaje, una correa o poleas, etcétera, que cumplen al fin alguna función, ¿cierto?, dentro de esa máquina. ¿Cierto? Estos motores y también los elementos que entregan y consumen potencia dentro del eje son los que generan los momentos de torsión. ¿Sí? A partir del momento de torsión nosotros hemos aprendido a calcular el esfuerzo y la deformación. Sin embargo, este momento de torsión generalmente no se da a conocer directamente. O sea, por ejemplo, si yo compro un motor, el fabricante no me dice directamente, o a veces sí, cuánto vale el momento torsor que ejerce el motor. ¿Ya? El motor generalmente viene dado en parámetros como la potencia generada por el motor o por la máquina, y también la velocidad angular que alcanza el eje en su funcionamiento. Entonces, el problema acá básicamente que queremos resolver es que a veces los cálculos que hemos aprendido a hacer de esfuerzo y de formación lo hemos aprendido a hacer con parámetros que quizás no son directamente los que nos entregan los catálogos de fabricantes y demás, ¿ya? Entonces, ahora queremos poder hacer esos mismos cálculos, es decir, calcular esfuerzo, deformación, pero a partir de la potencia y a partir de la velocidad angular, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poco algunas clases de física, ¿cierto? Movimiento circular, uniforme, y, ¿cierto?, la potencia se define como el trabajo efectuado en una unidad de tiempo, ¿cierto? En una unidad de tiempo. Aquí tenemos la primera fórmula, que vendría siendo esto, ¿cierto? Potencia, trabajo por unidad de tiempo. Sabemos que el trabajo lo podemos expresar como fuerza por distancia, y luego si juntamos estos dos factores, distancia y tiempo, tenemos velocidad. Entonces, una definición más aplicable y distinta de la potencia es que esta es igual a la fuerza que se ejerce sobre un elemento por la velocidad lineal, ¿cierto?, que se le imparte en el movimiento que se genera a partir de esa fuerza.
Entonces luego tenemos, ¿cierto?, que en un eje, por ejemplo, en el cual se genera una velocidad tangencial o una velocidad lineal, también va de la mano, ¿cierto? Porque esto es un movimiento circular, esto está girando, va de la mano también una velocidad angular. Entonces, la relación, ¿cierto?, entre estas dos variables es que la velocidad angular, ¿cierto? Sí, o sea, no, la velocidad lineal es igual a la angular por el radio, ¿cierto? Esto es una fórmula básica de movimiento circular. Velocidad tangencial igual a la velocidad angular por radio. Donde R, ¿cierto?, es el radio. O sea, mientras yo más alejado esté del radio, mayor velocidad tangencial tengo, siendo la velocidad angular en estos casos constante. Porque estamos hablando de movimiento circular uniforme. Entonces, si reemplazamos esta fórmula, me queda esta expresión de acá. Potencia igual a fuerza por velocidad angular por radio. ¿Cierto? Acá está la fuerza que genera el movimiento y que da lugar a un torque o a un momento torsor, que es lo que queremos llegar a calcular. Entonces, por otro lado, el momento torsor, ¿cierto? Nosotros sabemos que un momento, lo hemos definido largamente en este curso y trabajado extenuadamente con él, ¿cierto? Es equivalente al producto de una fuerza por una distancia perpendicular respecto al eje o al punto de giro. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos este eje que está girando debido a que se le aplica una fuerza. Ese eje, ¿cierto?, gira en relación a su centro y la distancia perpendicular, por tanto, es igual al radio. Entonces, esta fuerza por esta distancia da lugar al torque. Fuerza por distancia igual a momento torsor. Entonces, de la fórmula de potencia, si reemplazamos, o más bien si juntamos este elemento de fuerza por este factor de radio, obtenemos torque y nos queda esta expresión de acá. Que finalmente lo que me dice es que la potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular. Entonces, desde acá podemos perfectamente despejar, por ejemplo, el torque o el momento torsor y obtenerlo a partir de la potencia y la velocidad angular, que son dos variables que generalmente se me entrega cuando yo compro un motor, cuando yo compro, ¿cierto?, qué sé yo, una turbina, etcétera, o distintos elementos que se van conectando a ejes para generar movimiento o para consumir energía a partir de movimiento. Ahora, una tercera variable que muchas veces se reporta en máquinas generadoras o consumidoras de potencia es la frecuencia de rotación. ¿Cierto? Que se define como la cantidad de ciclos rotativos que se da en una unidad de tiempo o el número de revoluciones, ¿cierto?, por unidad de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que un ciclo, ¿cierto?, es igual a 2pi radianes, o sea, en un ciclo se recorre 360 grados o 200 pi radianes, entonces la frecuencia la relacionamos con la velocidad angular de esta forma, ¿cierto? Es cuánto ángulo consumo yo en una unidad de tiempo. O sea, la velocidad angular, ¿cierto? 2pi, esa es la vuelta que doy, y me demoro en tanta unidad de tiempo, que es la frecuencia que es el recíproco del tiempo que me demoro en dar una vuelta, del periodo. Pero acá no vamos a trabajar con periodo, vamos a trabajar con frecuencia. Entonces esto es 2pi dividido en tiempo. No quiero ocupar la t porque la t la estamos ocupando para momento torsor. Entonces dividido en tiempo. Y 1 sobre el tiempo que se demora en dar una vuelta es la frecuencia. Por eso me queda 2pi por la frecuencia. Entonces si reemplazo, me queda esta otra expresión de acá. Que acá me permitiría, ¿cierto?, calcular el momento torsor a partir de la potencia y de la frecuencia, dependiendo de los datos que me entregue la máquina con la que estamos trabajando. Bien, entonces me quedan estas dos ecuaciones que están acá. Estas dos ecuaciones lo que nos permiten es obtener el momento torsor
que luego lo podemos jugar para hacer cálculos de resistencia, ¿cierto? Para calcular esfuerzo, deformaciones, ángulos de giro, todo lo que hemos calculado en clases anteriores, a partir de la potencia, la velocidad angular y la frecuencia de rotación, que generalmente son, como digo, variables que se especifican en el catálogo, ¿cierto?, de compra de un motor o de un engranaje, o etcétera. Entonces, bueno, acá están las variables. T, ¿cierto?, es el momento torsor transmitido al eje o consumido por el eje. P va a ser la potencia transmitida al eje. En el sistema internacional, potencia se mide en watts, ¿cierto? Cuando el momento torsor se mide en newton metro. O sea, un watt es 1 newton metro por segundo. La unidad básica en el sistema inglés va a ser pie por libra sobre segundo. Sin embargo, en la práctica se usa más a menudo el caballo de potencia, el HP, ¿cierto?, el cual tiene esta relación de acá. 550, un HP son 550 pies por libra en un segundo, o 6.600 pulgadas por libra en un segundo. Luego tenemos la velocidad angular, que se expresa en radianes por segundo, y la frecuencia, que se mide en hertz, y un hertz, ¿cierto?, es igual a un ciclo por segundo. Así que eso es la teoría. No es nada más complicado de lo que ya hemos trabajado, simplemente que hay que hacer un paso antes de calcular la torsión y probablemente hacer alguna conversión de unidades dependiendo con qué variable vayamos a trabajar y en qué unidades tengamos los datos de entrada. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Cierto? En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos este eje sólido que va desde A hasta B, el cual, ¿cierto?, se utiliza para transmitir 5 HP de potencia desde el motor M. O sea, acá tenemos un motor, este motor inyecta 5 HP de potencia, y esa potencia es consumida por el sistema de correas que está en el punto C. El eje gira a 175 revoluciones por minuto y el acero tiene un esfuerzo admisible de 14,5 KSI. Determine el diámetro que tiene que tener este eje. Si me dan un segundo. Ya, vamos a resolver este problema, que es bastante sencillo, ¿cierto? No es muy largo. Ya, entonces acá básicamente tenemos, ¿cierto?, que el motor acá, ¿cierto?, va a generar, va a provocar, ¿cierto?, que este eje se ponga en movimiento, empiece a girar, ¿cierto?, transmitiéndole una potencia de 5 HP. De 5 HP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta potencia la vamos a pasar a unidades de pie por libra segundo, ¿cierto? Tenemos 5 HP y sabemos que 550 pies por libra por segundo es igual a 1 HP. Esta es la relación de cambio variable, que es la que estábamos revisando aquí. Aquí está. Un pie
550, o sea, un HP 550 pies por libras por segundo. Hacemos los cálculos, ¿cierto? Acá vamos a tener 2750 pies por libra y segundo. Esta transformación hay que hacerla porque luego, ¿cierto? Al relacionar esto con otras variables en fórmula, el HP no me sirve, necesito tener pies o pulgadas, libras y segundo, que son las unidades del sistema inglés. Lo mismo con las revoluciones. Acá se me dice, ¿cierto?, que el eje, debido al giro que le da al motor, va a girar con 175 revoluciones por minuto. Esa es la frecuencia, ¿cierto? 175 revoluciones por minuto. Y esto, si lo queremos transformar, necesitamos transformarlo primero a revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces simplemente transformamos el minuto a segundos. 1 minuto, 60 segundos, acá no hay ningún misterio. Y esto me debiese dar, si me dan un segundo, 2,92 revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Y ahora vamos a calcular la velocidad angular. Acá esto nada que ver, por si acaso me equivoqué. Esto no es velocidad angular, es frecuencia. Sí, esto aquí. La frecuencia es lo que vale 175 revoluciones por segundo, por minuto. Si queremos calcular la velocidad angular, esto tenemos que pasarlo a radianes, ¿cierto? A radianes sabemos que una revolución tiene 2 pi radianes. Una revolución son 360 grados o 2 pi radianes. Entonces esa es la relación de cambio variable y me queda que la velocidad angular va a ser 18,33 radianes por segundo. O sea, esto es ángulo, cuánto ángulo recorre el movimiento circular en tiempo. Y bueno, ahora sí, a partir de... ¿cierto? Ahora sí, a partir del momento torsor, o sea, a partir de la potencia, podemos calcular el momento torsor. ¿Sí? Con esta fórmula, ¿cierto? Despejamos el momento torsor y me va a quedar, ¿cierto? Potencia sobre velocidad angular, o sea, 2750 pies por libra y segundo sobre 18,33 radianes por segundo. Radianes por segundo, y eso me va a dar 150,03 pies por libra. Ya, este es el momento torsor que le ejerce el eje, o sea, el motor al eje, al transmitirle esos 5 HP de potencia y generar el movimiento circular con una frecuencia de 175 revoluciones por minuto. Ya, esta es la variable que nos interesa, porque con esta variable, ¿cierto? Nosotros hacemos los cálculos de resistencia. Podemos calcular, por ejemplo, el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. Aquí lo que calculamos fue el momento torsor. ¿Cierto? Sabemos que el esfuerzo cortante es igual al momento torsor por el radio sobre el momento de inercia polar. Entonces, si acá el problema nos da un esfuerzo admisible, si no me equivoco, ¿cierto? Un esfuerzo admisible. Ese esfuerzo admisible va a ser igual al momento torsor por el radio dividido en el momento de inercia polar, que es igual a pi por el radio
a la cuarta, pi medios por el radio a la cuarta. Si trabajamos un poco esta expresión, me queda 2 veces t dividido en pi por el radio al cubo. Y si despejamos el radio, que es lo que queremos determinar, me va a quedar, ¿cierto? 2 veces el momento torsor dividido en pi por el esfuerzo admisible en raíz cúbica. Así que aquí podemos introducir los datos y calcular nuestro radio. Tenemos 2 veces el momento torsor, que vale 150,03 pies por libra. Vamos a pasar la libra a pulgada. Ya, un pie, o sea, perdón, no la libra a pulgada, el pie a pulgada. Un pie tiene 12 pulgadas, así que simplemente multiplicamos por 12 sobre un pie. Así transformamos pie a pulgada y esto va dividido en pi por el esfuerzo admisible, que si no me equivoco eran 145, 14,5 por 10 elevado a 3 KSI, que son libras por pulgada cuadrada. Por eso hay que pasar a pulgada para que sea coherente con esta variable de acá abajo. Y esto me va a dar 0,429 pulgadas. Ese es el radio que tiene que tener el eje para soportar este torque de 150 pies por libra. Así que el diámetro tiene que ser simplemente el doble, 0,858 pulgadas. De esa manera el eje va a estar bien diseñado, va a tener un radio, un diámetro suficiente para soportar el torque que se le ejerce al ser transmitida esta potencia a esta frecuencia. Esa es como la lógica del problema. Ya, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Quizás no lo mencioné, pero acá, ¿cierto? Nosotros estamos calculando el esfuerzo en algún punto intermedio entre A y C. Entre A y C, ¿cierto? En teoría nosotros hacemos un corte y obtenemos el momento torsor interno, que en este caso va a ser igual a los 150,03, pero solamente es válido entre A y C. ¿Por qué? Porque en C se consume esta potencia, ¿sí? O sea, en C tendríamos un momento igual, pero en el otro sentido, ¿sí? O sea, aquí estaríamos consumiendo, inyectando el momento torsor a 5 HP, y acá lo estaríamos consumiendo completamente, esos 5 HP, generando un torque en sentido opuesto. Más allá del punto C, no hay momento torsor interno porque estos momentos se anulan, ¿cierto? Y se consume todo acá. Así que en teoría acá lo que se hace es calcular, hacer un corte, calcular el momento torsor interno. Como acá no hay otros momentos torsores en juego, simplemente, ¿cierto? C va a ser igual al torsor externo de 150,03 pie por litro. Por eso no hice este paso intermedio, porque es más o menos, ¿cierto? Obvio, ¿cierto? Que es igual al externo. Así que ese es el problema. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Vamos a ver si revisamos un ejercicio más, un poco más, a ver, no complejo, pero que tiene una particularidad que quizás es interesante que por lo menos revisemos por encima. Ya, aquí tenemos otro eje, la lógica es más o menos la misma, nos dice, ¿cierto?, que el eje de acero sólido AC tiene un diámetro de 30 milímetros y está soportado por un cojinete en D y acoplado a un motor de 7 kilowatts de potencia. O sea, acá el primer dato relevante que se nos da es que este motor lo que va a estar es inyectándole potencia de 7 kilowatts. 7 kilowatts. Y eso hace que el eje gire solidario a 60 revoluciones por segundo.
60 revoluciones por segundo. Eso es frecuencia, ¿ya? Frecuencia. O sea, esto va a girar a una velocidad, no, frecuencia de 60 revoluciones por segundo. Si los engranajes en A y B consumen respectivamente 3 kilowatts y 4 kilowatts, determina el esfuerzo máximo en las regiones AB y B, AB y AC. Creo que acá está mal, ¿cierto? Esto sería entre B y C, entre AB y BC. Ya, entonces aquí tenemos, le estamos inyectando 7 kilowatts de potencia al eje en el punto C. Esa potencia se transmite a lo largo del eje. En el primer engranaje se van a consumir 4 kilowatts, ¿cierto? 4 kilowatts, y en el segundo engranaje se van a consumir los 3 que sobran, ¿cierto? O sea, viajan los 7 kilowatts hasta el engranaje en B, se consumen 4, quedan 3, y esos 3 se terminan de consumir en el engranaje en A. En el engranaje en A. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos va a ejercer un torque. Cada uno de estos elementos va a ejercer un torque, ¿cierto? Un torque de entrada en C, y ese torque va a estar en equilibrio con los dos torques de salida, uno en B y otro en A. ¿Ya? Entonces, así el eje nos queda en equilibrio, y esos torques se pueden calcular con las fórmulas que vimos delante, ¿cierto? Vamos a tener primero, por ejemplo, el torque de entrada, o el momento torsor de entrada, que es igual a la potencia que se transmite en C sobre la velocidad angular. La potencia es de 7 kilowatts. Y la velocidad angular la tenemos que calcular. Tenemos 60 revoluciones por segundo. Y si esas revoluciones las pasamos a radianes, son 2pi radianes por revolución. Por revolución, ¿cierto? Así que esto me va a quedar 7 por 10 elevado a 3. Un watt es un newton metro por segundo sobre 2pi por 60 sobre segundo, ¿cierto? El radián es adimensional, así que no se pone. Y me queda aquí una ecuación que es coherente. Se me van a ir los segundos y me va a quedar en newton metro, que es la unidad del momento torsor. Eso me va a dar 18,57 newton metro. Lo mismo con los demás torques. Tenemos el torque en B, que va a ser igual a la potencia que se consume en B sobre la velocidad angular, que es la misma para todo el eje. O sea, esto va a ser 4 por 10 elevado a 3 newton metro por segundo sobre 2pi 60 por segundo, radianes por segundo, y eso me va a dar 10,61 newton metro. Y lo mismo por último en A. Vamos a tener potencia sobre potencia en C sobre la velocidad angular. Acá 3 por 10 elevado a 3 newton metro segundo, dividido en 2pi por 60 sobre segundo, y esto me da 7,96 newton metro. Y acá podemos comprobar, ¿cierto?, que el momento torsor de entrada de 18,57 es igual a la suma de los dos momentos torsores de salida, con lo que el eje me queda en equilibrio. Y bueno, simplemente acá podemos calcular ahora los esfuerzos. En teoría tendríamos que hacer dos cortes, ¿cierto? Tendríamos que hacer un corte entre C y B y otro corte entre B y A, aquí, ¿cierto? Así que hacemos un corte. Vamos a tener acá los torsores internos. Este lo vamos a llamar torsor entre B y C, y este torsor entre A y B. Entonces,
El torsor entre B y C, ¿cierto? Va a ser igual. Si tomamos, no voy a hacer los diagramas de cuerpo libre, o quizás sí, mejor lo hacemos para que quede claro. Aunque bueno, en esto ya deberíamos estar bien, tener bien la práctica, ¿cierto? Tenemos el diagrama, vamos a trabajar siempre con la parte trasera. Tenemos el torque que se genera en C, que es de 18,57 newton metro, y acá, ¿cierto? En donde hicimos el corte está nuestro torsor interno TBC. O sea, en este caso simplemente igual a 18,57 newton metro. Newton metro. Y con ese torque calculamos, eso por la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Sumatorio de momento igual 0, me va a dar que TBC es igual a 18,57 newton metro. Y con ese momento hacemos el cálculo del esfuerzo, que sería 18,57 newton metro por el radio, que en este caso me dice que tiene un diámetro de 30 milímetros, o sea, serían 15 milímetros de radio. 15 milímetros son 0,015 metros. Y eso dividido en pi medios por 0,015 metros a la cuarta. Si hacemos el cálculo, me debería dar, creo que 3,5 megapascales. Lo voy a comprobar rápidamente. Sí, me da 3,5 megapascales. O sea, ese es el esfuerzo cortante que se genera entre B y C. Entre B y C. Si queremos calcular ahora el esfuerzo cortante que se genera entre A y B, tenemos que hacer otro corte, calcular otro momento interno, así que vamos a hacer rápidamente el diagrama cuerpo libre. Si nos quedamos con la parte de atrás, vamos a tener ahora el torque del motor y el torque del primer engranaje, o sea, tendríamos 18,57 newton metro, y acá tendríamos el engranaje B, que genera un torque de 10,61. De 10,61 newton metro. Y en respuesta, bueno, esto está con el sentido cambiado. Esto debería ir así. Así que en respuesta, en nuestra área de corte se va a generar un momento dorsor entre A y B. Si hacemos la ecuación de equilibrio, rápidamente podemos comprobar que ese torque va a ser igual a 7,96, ¿cierto? Vamos a tener que TAB es igual a 7,96 newton metro, y con ese torque simplemente hacemos el cálculo del esfuerzo cortante con la misma fórmula entre A y B. Tendríamos 7,96 newton metro por 0,015 metros sobre pi medios por 0,015 metros a la cuarta. Y eso debiese darme 1,5 megapascales. Ese sería el esfuerzo que se genera aquí, 1,5 megapascales, y acá 3,5 megapascales. O sea, la zona crítica del eje en la que yo me debería fijar, tener más ojo, sería esta. Entre B y C tenemos los esfuerzos máximos. Entonces, como podrán ver, ¿cierto? Esto no es tan distinto a lo que hemos calculado hasta ahora, simplemente tiene un paso más, que es calcular el torque a través de la potencia y la velocidad angular o la frecuencia, dependiendo de la unidad que me entregue.
Así que eso, chicos. Dudas, consultas, hasta aquí. Hola, profe, ¿podría bajar un poquito para mirar como general? Sí, por supuesto. Por acá. Bueno, chicos, en realidad esta es la clase de hoy. Creo que anduvimos súper rápido, son las 9:15 recién. Así que no sé si alguien más tiene alguna consulta. Como digo, esta es la penúltima clase de momentos torsores de esfuerzo cortante en ejes. La próxima vamos a ver engranajes, cómo se transmite la potencia entre engranajes cuando tenemos varios ejes conectados a través de engranajes. ¿Ya? Así que con esa damos por finalizada esta unidad. Como digo, el jueves no vamos a tener clase. Vamos a ver eso el próximo martes. Así que eso. Si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer ahora. Recuerden que el viernes tienen ayudantía y que el día de mañana es el taller. Bueno, al parecer nadie va a preguntar nada, así que yo me voy despidiendo. Que tengan una buena mañana, una buena tarde y nos vemos el próximo. Sí, el control mañana es de esfuerzo y ángulo de torsión. O sea, lo que hemos visto en torsión, menos lo de hoy día, ¿ya? Lo de las clases pasadas. Recuerden que ese es el último control obligatorio, entre comillas. Luego va a quedar otro que es opcional para el que quiera modificar una nota. Así que eso, me despido y nos vemos la próxima semana. Aprovechen el jueves para repasar, que ya va quedando poco para la prueba. Y eso. Adiós. Gracias, profe. Que le vaya Gracias a bien. ustedes. Igual.